Tengo en la línea telefónica, le aprecio mucho a Francisco Torres Landa, él es consejero nacional de UNE México. Justamente, pues estuvieron difundiendo mucho este video ahí de Laura Patiño Esquivel. Gracias, querido Francisco Torres Landa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio. ¿Cómo va el Tren Maya? ¿Cómo va la construcción? ¿Un cambio de trazo más? ¿Cómo van las cosas? ¿Y cuáles son los riesgos que ven ustedes ahí en UNE México? Pues va muy mal, Luis, porque fíjate que tú apuntabas justamente ahorita que estos megaproyectos requieren de un tiempo para madurar, para hacer las cosas bien, para que desde el punto de vista técnico, operativo, económico, ambiental y legal se sepa que se están haciendo las cosas con el menor impacto posible y el mayor beneficio que en dado caso se pueda traer. Pero aquí no, aquí se ha seguido una ruta totalmente distinta. Efectivamente, como tú bien señalas, no hay tal proyecto ejecutivo y hay que pensar, digamos, para el público, ¿qué es ese proyecto ejecutivo? El proyecto ejecutivo lo que tendría que determinar es de todas las distintas opciones para unir el punto A al punto B, cuál es la mejor ruta, de qué manera se van a lograr digamos, las mejores sinergias, el mejor beneficio y, por supuesto, reducir los impactos. Ese documento no existe. No hay un documento que avale justamente por qué se determinó que de esa manera, con esos volúmenes, con esas trayectorias, no existe. Entonces, lo que han venido haciendo es simplemente decir, pues mira, creo que por aquí puede pasar y pues parece que de aquí llega a ese otro punto. Oye, ¿y de ahí cómo se va a conectar? Pues después le vemos, ¿no? Ahí como vaya pidiendo. No funciona así. Nuestra legislación es muy clara. Se requiere una manifestación de impacto ambiental justamente como el precursor, como el mecanismo que haga todo este estudio y entonces la autoridad dice, sí se puede realizar por ahí, pero tienes que hacer estas medidas de contención, de mitigación de impacto ambiental, etcétera. Pues paso necesario, esa autorización no existe, la han estado olvidando, la han estado marginando e incluso en algunos casos han estado exentando a la obra de este tipo de manifestación. El resultado es el que tenemos hoy en día. Sabemos, porque como tú bien dices, la tecnología te permite tener videos, te permite tener información en tiempo real para que esto no caiga en el olvido. Entonces ya hay videos donde efectivamente se puede determinar de un mes a otro, de un año a otro, cómo estaban las cosas y cómo las están dejando. Devastaron una zona entre la zona de Cancún y Tulum para decir que finalmente, nos equivocamos, no va a ser por ahí el trazo. Oye, ¿y cuál fue el efecto de eso? ¿Tenían autorizaciones? Pues no, fíjate que no teníamos autorizaciones. ¿Qué hicieron con ese cambio? Pues lo que hicimos es que desmontamos una cantidad bastante importante de árboles. Oye, ¿y a dónde los llevaron? Pues dicen que los llevaron a un lugar, como tú también señalabas, hay una evidencia muy pobre. La verdad es que ese daño ya es permanente, pero ahora, no contento con ello, van a devastar nuevos terrenos, muchos miles de hectáreas que van a ser devastados porque van a quitar la flora, la fauna va a ser afectada y no hay efectivamente un plan de mitigación. Nuevamente están devastando, están haciéndolo sin la autorización respectiva. Las autoridades ambientales, que son las que deberían actuar en este caso, pues tienen las manos cruzadas, porque como dependen, digamos, del gobierno federal y están sujetas al famoso decretazo, pues simplemente están como testigos de que no estamos protegiendo nuestro medio ambiente. Ahora, alguien diría, bueno, ¿y cuál es la afectación? La afectación es generacional. Estamos afectando 17 áreas protegidas en estos terrenos. Estamos ocasionando riesgos, impactos y daños graves a zonas que son por definición de conservación ambiental. Cualquier persona que haya ido a la península de Yucatán y concretamente esta área del Caribe mexicano y la zona en Quintana Roo, sabe del gran valor que está de por medio. Ahora, vamos a agregarle otro pedacito. Como no se han hecho los estudios, efectivamente hay un sistema de cuevas, de cenotes, etcétera, que no están evaluados en su proceso. Yo no quisiera pensar que hubiera otro ejemplo, digamos, de accidentes, otro socavón, ¿no? Porque estamos hablando de terrenos que son frágiles, que no resisten el paso de un tren de esas dimensiones y que como no se están haciendo los estudios, vamos a tener probablemente uno o más de estos lamentables, digamos, situaciones donde hay, pues la naturaleza no reconoce que va a haber un tren por ahí, cuando pase o cuando haya obras va a haber problemas. Todo esto es fruto de la prisa,
fruto de la improvisación, fruto de no tener el tiempo para hacer las cosas como se debe. Y vamos al origen, Luis. Oye, ¿el tren realmente se requiere? Hemos estado hablando con personas en la zona. Mira, la zona está debidamente conectada por vía de carreteras. Lo que se tendría que haber hecho es un sistema, digamos, de mejores estaciones para que vía camiones de turismo, etcétera, se pudiera conectar efectivamente. No se requiere un tren en la zona, es un capricho absoluto. Entonces, estamos con el mundo al revés, claro. Estamos devastando la selva y un gran valor ambiental que probablemente nos vamos a arrepentir por generaciones de haber generado este daño. Es como, o sea, esta idea que dices al final me llama la atención, o sea, como haber hecho un metrobús, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O sea, ya se tenía y está. Ha habido también accidentes, de hecho, últimamente por la construcción del Tren Maya, y hay muchas quejas, particularmente de la gente que vive en Playa del Carmen, que vive o que trabaja en Tulum, en Cancún, pues porque el trayecto ahora es muchísimo más complicado, porque hay más tráfico, etcétera. Déjame preguntarte algo, como abogado que eres, yo quiero saber, no hay una manera de detener esto. O sea, ha habido una ola de amparos, ha habido una ola de impedimentos, de reclamos, pero pues es que al final de cuentas cambian el trazo. Es que no sé si la ley sea así, como que hay que hacerle un amparo a cada trazo que van haciendo, ¿no? Y a cada idea. Y bueno, pues si haces uno ahí y ya no se puede, pues lo hacemos en otro lado. Esto retrasa evidentemente la construcción, pero el riesgo de que, híjole, que perdamos cenotes o de que perdamos una de las maravillas del mundo por un tren que no está muy claro exactamente cuál sería el destino final, es brutal. ¿A poco no hay algo que se pueda hacer legalmente para detener esto? Pues mira, tocas un punto medular porque esas acciones de hecho no están, digamos, en proyecto, sino que se han obtenido. Hay comunidades indígenas, hay una serie de colectivos y organizaciones que han obtenido suspensiones. Resulta que en los hechos, las autoridades encargadas de la ejecución, concretamente Fonatur, y en algunos casos las Fuerzas Armadas, parece que o no saben leer o no entienden las implicaciones de esas órdenes de suspensión. Las órdenes se han venido violentando sistemáticamente. Ya se ha denunciado esto ante justamente el Poder Judicial Federal. Pareció que había una suspensión y estas personas no entienden, están llevándola a cabo. Pero parece que hay una, pues podemos llamarlo así, una colusión o una omisión por parte de las autoridades de no reconocer ni siquiera el valor de esas suspensiones. Y está documentado porque, por ejemplo, en algunos casos se decía, de esta zona a esta zona no se puede realizar obra alguna hasta que el tema no se ventile. Hay una queja válida de la comunidad, de este colectivo, suspéndase la obra hasta nuevo aviso. Pues no, la obra sigue adelante. Tenemos, por ejemplo, el caso de una deforestación de más de 20,000 árboles que pasaron por una zona en que en teoría no iba a haber obra alguna porque había una suspensión de por medio, pero la obra sigue. Y que al final no hubo, ¿no? O sea, esos son los famosos 20,000 árboles que al final, de todas maneras, no hubo. No hubo porque ya no va a pasar por ahí, pero la suspensión la violaron, o sea, es el peor de los mundos, violaron la suspensión, quitaron los árboles, no sabemos dónde terminaron, y lo cierto es que donde los quitaron, hoy ya no existe valor ambiental alguno, dejaron un tiradero brutal, un daño urbano además, porque pues, dejaron una zona que no tiene ningún atractivo y simplemente pues desatendieron todo, ¿no? La ley, desatendieron las órdenes judiciales y hasta el sentido común, Luis. O sea, ¿cómo es posible que derriben 20,000 árboles sin saber si por ahí es la ruta definitiva? ¿Pero para qué hacen eso? ¿Cuál es la prisa? Pues al día de mañana lo que van a decir, pues mira, derriben todos los árboles habidos y por haber y luego ya decidimos por dónde pase. Total, ya quitamos todos, por ahí puede pasar el tren. Estoy exagerando, pero parece que están obrando con ese nivel de simpleza, con ese nivel de sin razón. Pues vamos a seguir de cerca el tema, a ver en dónde termina. No hay posibilidad de diálogo, ¿verdad? Me encantaría que lo hubiera. Lo decía Slim hace poco, es un par de días, el tema de la confrontación. Dice, la confrontación es estúpida, pues sí, lo mejor sería tratar de llegar a algún diálogo. Entiendo que hay pues una especie hasta de obsesión presidencial por tener un tren. Insisto, se necesitaba un tren o no se necesitaba, era buena idea o no, en fin, pero se quiere hacer y muchos presidentes lo han hecho. El diálogo pasaría, Luis, por un tema muy sencillo. Tendríamos que acatar lo que la ley dice.
Esto no es un tema de ver quién tiene más poder fáctico para, para hacer o no hacer una cosa. Por eso tenemos un instrumento que se llama ley, que regula nuestra conducta Ajá. y que tendríamos que sujetarnos a eso. Oye, la ley exige una manifestación de impacto ambiental. Trabajemos todos en la manifestación de impacto ambiental y pongámonos de acuerdo en qué es lo que se puede y no debe hacer, cuáles son las medidas de mitigación, de qué manera podemos hacer para que esto tenga el menor impacto adverso posible. Pero cuando la propia autoridad ambiental dice, exentamos de la mía, el presidente expide el decretazo y las Fuerzas Armadas y Fonatur dicen, a mí me encargaron realizar esta obra y no me voy a detener, el diálogo no existe porque no están observando la ley, porque la hicieron a un lado. Y lamentablemente no es el único ejemplo donde esto está sucediendo. Parece ser la norma en este sexenio. La ley es un adorno, lo que importa son los caprichos y hay que realizarlos. Y en el caso de la península de Yucatán, el precio va a ser generacional porque están devastando un valor ambiental que le deberíamos preservar para muchas generaciones futuras. Hoy eso está en riesgo. Gracias, Francisco Torres Landa, de UNE México, y estamos a la hora, si me permites. Buenos días, Francisco, gracias. Con mucho gusto, Luis, siempre.